Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Bruno Gentiletti. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de los casos que tengo en el canal. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Bruno Alberto Gentiletti nació el 18 de junio de 1988 en Santa Fe, Argentina. Bruno era un niño de apenas 9 años al momento de su desaparición. Vivía junto a su familia en la ciudad de Las Rosas, provincia de Santa Fe. Sus padres son Claudio Gentiletti y Marisa Holguín, y además tiene 4 hermanos: María, Martín, Gisela y Franco. Él era el del medio. No hay mucho más para contar sobre la víctima debido a su corta edad. Su familia era trabajadora, su padre era carpintero y su madre atendía un negocio. Una de las actividades que más le gustaba hacer a esta familia era salir a pasear los fines de semana, para pasar un buen rato juntos. Y es bajo este contexto de una familia feliz, normal, que pasamos al día de los hechos. Era el 2 de marzo de 1997. Un domingo caluroso en la provincia de Santa Fe. Por esta razón, Claudio y Marisa pensaron que sería buena idea ir a pasar el día al río con sus hijos. Es así que temprano, por la mañana, salió toda la familia en la camioneta y recorrieron los 120 kilómetros que separan Las Rosas con la ciudad de Rosario. Allí fueron al popular balneario La Florida, a orillas del río Paraná. La Florida es un predio municipal encontrado en la ribera oeste, es decir, en la orilla del río Paraná. Es un enorme predio en el que se realizan, según el sector, diferentes actividades. La zona número 1 está destinada para las bajadas náuticas, y es donde se encuentran las playas privadas. La zona 2 es la más popular, es la que la gente suele usar para bajar a la playa, ya que su acceso es gratuito hasta el día de hoy. La tercera zona es un balneario privado, es decir, que se paga entrada y se posee alguna que otra comodidad respecto a la zona anterior. Por ejemplo, hay seguridad en la entrada. Los padres de Bruno eligieron la zona 3 para ir a la playa aquel día. Después de pagar la entrada correspondiente y bajar sus cosas, la familia armó el típico campamento que suele desplegarse cuando se llega a la playa. Abrieron las sillas, pusieron las sombrillas, se pusieron protector solar. No hubo nada fuera de lo común. Al joven Bruno no le gustaba el agua ya que sufría de otitis. De hecho, hace unos meses había sido operado por esto, por lo que acercarse al agua no era una buena opción para él. Si bien ya estaba completamente recuperado de la intervención, Bruno se tomaba muy en serio las precauciones que tenía que tener para evitar que le doliera. Por ejemplo, nunca se metía al agua sin sus tapones especiales para los oídos. El plan consistía en quedarse un poco bajo la sombrilla descansando. Pero los hermanos mayores no tenían lo mismo en mente. Le insistieron a su padre hasta que accedió a ir al agua con ellos. Los más chicos, incluido Bruno, se quedaron en la orilla jugando bajo la vigilancia de Marisa, su madre, a quien le llamó la atención que Bruno no hubiese seguido a sus hermanos y a su padre. Curiosa, se acercó a su hijo a preguntarle por qué no había ido a nadar con ellos, y Bruno le respondió con 2 razones. La primera es que esa agua marrón no le gustaba, parecía que estaba sucia, y la segunda, que se había olvidado de sus tapones para los oídos. Como les dije antes, a él no le gustaba nada el dolor que le provocaba la otitis, así que no iba a meterse al agua bajo ningún concepto. Sus hermanos menores, Gisela y Franco, en aquel momento se quedaron con él, jugando y explorando la playa en busca de qué hacer sin meterse al río. Es así como los 3 pequeños vieron a unos 100 metros de la orilla, en la arena, juegos inflables, un tobogán enorme, una especie de cama elástica, entre otras cosas. Emocionados por su hallazgo, le pidieron permiso a su madre, que después de localizar los juegos a no demasiada distancia de donde ellos se establecieron, les dio permiso para ir, mientras ella organizaba el almuerzo. Por supuesto que antes de que se alejaran corriendo, les recordó las normas de siempre. No se podían separar, no podían hablar con extraños, ni se podían ir lejos.
Los niños asintieron y prometieron portarse bien antes de salir corriendo a los juegos. Durante media hora, Marisa se enfocó en el almuerzo que preparaba. Ocasionalmente observaba hacia los juegos, donde en distancia reconocía a sus hijos, y entonces, más tranquila, volvía su mirada a lo que estaba haciendo. Lo mismo hacía mirando al río, buscando a su esposo e hijos, y cuando los reconocía se volvía a enfocar en la comida. Cuando finalmente el almuerzo estaba listo, empezó a llamarlos para comer. Le empezó a hacer señas a su esposo, quien la entendió a lo lejos y salió del agua para unirse a ella con sus 2 hijos mayores. Repitió el proceso de las señas con sus hijos más pequeños, pero solo Gisela y Franco volvieron. La madre en ese momento les preguntó dónde se encontraba Bruno, y ambos respondieron que en el tobogán. Lo habían dejado solo en el tobogán. Al alzar su mirada y ver hacia los juegos, notó rápidamente que Bruno no se encontraba ahí. Es entonces que Marisa empezó inmediatamente a entrar en pánico. Le preguntó nuevamente a sus 2 hijos dónde estaba Bruno, que no lo veía en el tobogán. Ellos le dijeron que no estaba en ese tobogán, sino en el otro. Resulta que había un segundo tobogán que Marisa no había visto. Este quedaba del lado de afuera del balneario. Sin embargo, Bruno tampoco se encontraba allí. Inmediatamente Marisa le avisó a Claudio y a la gente del balneario que su hijo se había perdido. Era una situación realmente desesperante. Los bañeros hicieron lo intuitivo, que era buscar al niño en el río. Pero su madre estaba segura que Bruno jamás se acercaría al río. Como ya dijimos, sufrió de otitis toda su vida y era bastante joven, así que no conocía la vida sin otitis. Por lo tanto, siempre evitaba acercarse a lugares con agua. Marisa se dirigió a las afueras del balneario para ver si veía a Bruno por algún lugar. Desde la seguridad del balneario le dijeron que era imposible que Bruno haya salido. Los de seguridad me decían: por los molinetes no sale ningún chico solo, señora. Cuando volvía del estacionamiento me encontré a 2 de mis hijos, que habían saltado los molinetes para buscar a su hermano. ¿No era que no salía ningún chico solo? Y sí, realmente cualquiera que haya tenido a cargo a un niño sabrá que es increíblemente fácil perderlos. Y fácil que se vaya, y fácil que nadie se dé cuenta. Esa excusa de que no salen solos del lugar no servía, era claro que él podría haberse escabullido por algún lado. Marisa entonces buscó por todas partes. En el estacionamiento, en la playa pública, en los juegos, pero no había rastros de Bruno por ningún lado. Hay un niño perdido, tiene 8 años, estatura mediana, está descalzo y sin camisa, tiene un short verde. Esto se repetía constantemente en los altavoces, haciendo que la gente que, como la familia de Bruno, había ido a pasar el día, empezara a buscarlo también. Muchos de esos voluntarios empezaron a buscar por el niño en el agua, convencidos de que tal vez podía haberle pasado algo ahí. Es la respuesta más obvia, pero sus padres estaban convencidos de que eso no era lo que había sucedido. Claudio fue a hacer la denuncia a la comisaría mientras los demás seguían buscándolo por todas partes. Se empezaron a sumar algunas personas que estaban pasando el día en el balneario a la búsqueda. Lo primero que se dieron cuenta era que la reja que cercaba el balneario tenía una parte en la que el alambrado estaba cortado y estaba bastante cerca de donde se encontraban los juegos a los que Bruno había ido y en los que había desaparecido. Repito, los de la seguridad le decían a la madre de Bruno que no podía salirse del balneario. Antes de siquiera empezada la investigación oficial, la policía demuestra ya una falta de respeto y seriedad que marcó toda la investigación de este caso. El comisario llegó al balneario 8 horas y media después de que Claudio Gentiletti avisara de la desaparición de su hijo. Es decir, a las 22:30, cuando ya era oscuro y no se podía seguir buscando. Nunca se dio un motivo para esa ausencia, pero durante 8 horas clave no hubo búsqueda policial ni intentos de averiguar qué había pasado con Bruno. Estamos hablando del caso de un niño de 10 años. No solo es una falta de respeto, sino que además es negligente y más aún llegar cuando es de noche. Realmente fue un desastre. La policía manejó una sola hipótesis, y era que Bruno se había ido hacia el río y que quizá
se había ahogado ahí. Con el apoyo de la prefectura naval buscaron en la zona del río durante días. Sin embargo, no había rastros de Bruno por ninguna parte. Marisa seguía insistiendo que buscar a Bruno en el agua era un error, que él jamás se hubiera acercado a nadar ahí y que algo más le había tenido que pasar. Se había perdido, alguien lo había secuestrado. Sin embargo, la policía no le hacía caso. En abril de 1997, es decir, a un mes de la desaparición de Bruno, sus padres viajaron a Buenos Aires para intentar dar más notoriedad al caso de su hijo y lograr que la presión social hiciera que la policía empezara a investigar realmente qué había pasado con su hijo. Ese viaje también lo usaron para asesorarse y buscar más información sobre el estado de la investigación en escala nacional. Fue así como se enteraron que no había denuncia emitida en Migraciones para evitar la salida de Bruno del país, es decir, no se había dado la alerta de que había un niño desaparecido al que podían intentar sacar del país. Y es que ya no importaba porque había pasado un mes de la desaparición de Bruno. Perfectamente en ese tiempo quien lo hubiera secuestrado podría haber salido con él del país y nadie haberlo notado. La indignación ya enorme fue todavía más grande cuando, al inquirir al juez de la causa por qué nunca se había emitido tal denuncia, respondió que sí lo habían hecho, pero que se había traspapelado. Ante la difusión del caso y el mal accionar de la policía local, Interpol y la Policía Federal intervinieron en el caso en abril de ese año, lo que generó la esperanza de que podía llegar a algo. Sin embargo, la historia se repite. Los procesos son lentísimos y recién en junio, el 4 de junio de 1997, se hace, por insistencia de la familia, una reconstrucción de los últimos movimientos de Bruno en el balneario. En dicha reconstrucción declaran los padres de Bruno y sus hermanos, le cuentan detalladamente todo lo que pasó ese día junto al juez Vistoletti, recorren junto al juez el mismo camino que habían hecho el domingo 2 de marzo y le contaron: nosotros fuimos a la cama elástica y Bruno al tobogán. De pronto vino Bruno y nos contó que un hombre y una mujer le dijeron que el tobogán estaba cerrado. Según sus hermanos menores, Bruno no les creía demasiado a esas personas, por lo que decidió volver al tobogán mientras ellos se quedaban en la cama elástica, donde estuvieron hasta que su madre lo llamó para almorzar. Era un indicio nuevo, sin embargo, la policía no le dio demasiada atención a la declaración de los niños y en su lugar pusieron de centro de atención a los padres de Bruno. Los esfuerzos por buscar a Bruno venían pura y exclusivamente por parte de su familia, ya que no recibían ningún tipo de apoyo o interés por parte de las fuerzas de seguridad. Su madre comentó lo siguiente: como empezamos a dar notas en las que obviamente salíamos enojados, la investigación se trasladó hacia nosotros. Primero me llamaron a mí y me pusieron frente a una cámara para preguntarme si yo sabía de la doble vida que tenía mi marido. Armaron una causa y me dijeron que era narco y que tenía pedido de captura. Claudio, ¿me entendés? Que estaba todo el día atrás de la casa en la carpintería. Tuvieron que poner un abogado no para buscar a Bruno, sino para defender a Claudio, mientras Marisa les decía en la cara: son una basura. Y ella dijo, así que después se la agarraron conmigo, que yo tenía amantes acá, que mis hermanos eran militares y algo raro había, que la esposa de mi papá era paraguaya, entonces yo le podía haber dado a mi hijo para que lo vendiera en Paraguay, que era parte de una secta. Ay, Dios mío, las cosas que dijeron. Yo les contestaba: investiguen todo, no tengo problema, pero busquen a mi hijo. Con esto que les estoy diciendo, con esto que cuenta la madre de Bruno, el caso quedó prácticamente en la nada. Se lavaron las manos completamente. La familia de Bruno nunca bajó los brazos y para que la causa de su hijo siguiera abierta, tuvo que pelear más de una vez. La primera de aquellas peleas fue en el 2007, a 10 años de su desaparición, cuando el juez Vistoletti intentó cerrar la causa argumentando que el niño era un desaparecido con presunción de fallecimiento y no había indicios para suponer lo contrario o que se siguiera investigando. A raíz de este intento, la familia de Bruno logró que el expediente se recapitulara, pasando a búsqueda de paradero a desaparición y que con tecnología de Estados Unidos se añadiera al mismo una foto de Bruno actualizada. Este avance en particular fue extremadamente positivo, ya que la desaparición es un delito que no prescribe y que debería ser investigado por la justicia federal hasta que se halle a Bruno o, en consecuencia, sus restos. La última novedad oficial en cuanto a la causa sucedió en 2020, cuando la causa que estaba archivada en el Tribunal de Rosario pasó al Ministerio Público de la Acusación a cargo de David Cariza,
quien a su vez dispuso un nuevo equipo para investigar el caso. Desgraciadamente, pese a los esfuerzos en estos más de 25 años de la desaparición de Bruno, se han hecho muy pocos avances. Una de las últimas noticias que hay al respecto es que la ONG Missing Children de Estados Unidos utilizó su software de proyección y reconstrucción facial para proyectar cómo sería el rostro de Bruno hoy en día. Este software utiliza fotos de distintos parientes de la persona para generar digitalmente un aproximado de cómo se vería con el pasar de los años. Para la foto de Bruno utilizaron fotos de sus hermanos, sus padres y sus abuelos. Y este es el resultado. Junto con esta imagen se actualizó la suma de recompensa para cualquiera que aporte información para dar con el paradero de Bruno a 5 millones de pesos. Esto fue en el 2022 y no se volvió a actualizar, así que serían unos $5.000. Actualmente Bruno tendría 35 años y lleva 27 de ellos desaparecido. Así que ya saben, si tienen algo de información sobre el paradero de Bruno, contáctense con las autoridades. Y les voy a dejar abajo en la descripción la página de Missing Children Argentina de Bruno. Esta es su foto. Si reconocen a alguien parecido, hablen. Así que hasta acá llegamos con este caso tan injusto, el de Bruno Gentiletti. Realmente lo único que queda de todo esto son las teorías, las hipótesis, y realmente no hay mucho porque la policía creía que se había ahogado y realmente de eso no hay pruebas a menos de que se encuentre un cuerpo. Tampoco hay pruebas de que alguien se lo haya llevado. De hecho, básicamente no hay nada de evidencia y eso corresponde también a la falta de atención por parte de los oficiales. De por sí llegar tantas horas tarde y de noche hace mucho más difícil toda la tarea de investigar. Podríamos tener muchas menos dudas o tal vez aunque sea un indicio si la policía hubiese llegado más temprano cuando se les dijo que un niño había desaparecido y haciendo las entrevistas que correspondían, interrogando gente, preguntando qué vieron, si vieron siquiera a Bruno por alguna parte, si se contactaron con él, encontrar a las personas que habían hablado con Bruno. Pero, vamos a ser honestos, no les importó y ahora es posible que jamás obtengamos ningún tipo de respuesta. De momento, la familia de Bruno lo sigue buscando. Con eso, entonces, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.